Toca el turno a Mauricio Méndez de MSD Animal Health con el tema vacunación en tilapia, blindando tu inversión con prevención de enfermedades. Déjenme comentarles un poco sobre la trayectoria de Mauricio. Es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Chiapas y cuenta con una maestría en producción animal tropical por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Como parte de su experiencia profesional, destaca haber ocupado el puesto como auxiliar de campo en el Comité de Sanidad Acuícola de Chiapas. Entre 2011 y 2022 fue jefe de Sanidad Animal de Acuachiapas, Dos Lagos de Regal Spring, México, donde además de dirigir el programa de diagnóstico y prevención de enfermedades, realizó exitosamente el plan de gestión de salud animal, bioseguridad y veterinario, asegurando su cumplimiento en criaderos y ambos lagos de la empresa mencionada. Posteriormente, Mauricio ocupó el cargo de jefe de criadero, donde gestionó programas de mejora continua, análisis de datos productivos, entre otras actividades. Actualmente, Mauricio es especialista en gestión de proyectos para la unidad de negocio de acuacultura en MSD Salud Animal México, responsable para el desarrollo e implementación de programas de sanidad animal eficientes que ayudan a los productores de tilapia a lo largo de toda la República Mexicana a proteger su producción y optimizar sus resultados. Agradecerle mucho a Mauricio que pase a este estrado para iniciar. Muchas gracias, como siempre, Mauricio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que hay ese interés, ¿verdad?, para entender un poco sobre el tema de las vacunas, que en diferentes especies se utilizan y en el tema de la producción de tilapia no es la excepción. Tenemos que voltear a ver ese tipo de programas de prevención, que pues prácticamente la vacunación es de los pilares más importantes, ¿verdad?, de prevención en cualquier unidad de producción animal intensiva. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué estamos aquí reunidos? Pues bueno, como les estaba comentando, ¿verdad?, el objetivo aquí es visualizar cuál es una de las estrategias más efectivas que actualmente no se puede pensar en una producción animal intensiva sin el uso de las vacunas, ¿verdad? En cerdos, en aves, no estamos hablando ni siquiera de una sola vacuna. En otras especies se utilizan de 3, 4, 5 vacunas por la diversidad de enfermedades que se encuentran, ¿verdad? Entonces, el objetivo aquí es visualizar que las vacunas son una herramienta que existe, que está disponible y que tenemos a la mano y podemos utilizar. Hay otras herramientas relacionadas a la bioseguridad, al control de enfermedades, que también las tenemos disponibles, pero las vacunas en este caso, entiendo que al menos para México es un tema relativamente nuevo, y el objetivo aquí es visualizar cómo esta herramienta nos va a ayudar a asegurar nuestra inversión, ¿verdad? Que no estemos a la expectativa de que inicie la mortalidad para poder controlarla, ¿verdad? El objetivo es prevenir antes que nada. Y bueno, con este esquema que estoy presentando, la primera pregunta es ¿por qué el pez muerto es tan caro, verdad? Bueno, de entrada porque obviamente ya le invertimos al pez, ya llegó a cierta talla, probablemente cuando las mortalidades son en etapas tempranas, pues la pérdida no es tanta, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos los peces en una etapa casi por finalizar, obviamente ya invertimos tiempo, infraestructura, alimento, y en este esquema que coloco acá, podemos ver 3 escenarios, ¿no? El primero, con un 13% asumimos de pérdidas, un 38% y un 50%, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de escenarios? Es importante hablar del FCR económico, ¿verdad? Que el FCR es el factor de conversión, que es cuánto alimento damos a los animales, y eso lo convierte en músculo, ¿no?
Pero si nosotros tenemos una unidad de producción en la cual tuvimos un 50% de mortalidad o de pérdidas, todo ese alimento que nosotros invertimos, a algo se lo tenemos que cargar, ¿verdad? No es que simplemente desapareció. Si tuvimos un estanque o jaulas en este caso, y tuvimos esta mortalidad tan alta, pues obviamente el producto que sí llegó a cosecha, que sí estoy procesando, se le tiene que cargar este costo, ¿verdad? Y obviamente eso incrementa mi costo de producción y reduce el margen de ganancia. Y en el caso de, por ejemplo, si tenemos una unidad de producción o 2, 3 unidades en donde la mortalidad es menor, pues obviamente nuestro factor de conversión no se va a disparar tanto, ¿verdad? En los últimos años, todos los que estamos metidos en la producción de tilapia sabemos que las pérdidas han sido muy fuertes, ¿verdad? Yo de igual manera soy productor, yo tengo una unidad de producción familiar, y también me enfrenté en algún momento a ciertos desafíos, ¿verdad? Y obviamente el tema de la vacunación ha sido, pues obviamente esa salida exitosa, por así decir, para poder prevenir los problemas que se puedan presentar. Entonces, entendiendo este esquema, vamos a pasar al siguiente, que es cuánto nos cuesta o de todo lo que nosotros invertimos en la producción, cómo se distribuye, ¿verdad? Los porcentajes. Todos sabemos que lo más caro es el tema del alimento, ¿verdad? Que se lleva un 60, 70%, dependiendo obviamente de algunos otros factores, pero más o menos ronda en ese porcentaje. Luego tenemos el tema de operación, ¿verdad? Todo lo que conlleva la operación de llevar a cabo la producción, ¿verdad? Equipos y todo eso. El tema de genética, más que nada es la compra o adquisición o producción de alevines, dependiendo de cómo los obtengamos. Y tenemos todavía un porcentaje que es del 5 al 8%, que es el tema de salud, que obviamente ahí está incluido no solo tema de vacunas, sino también un tema de desinfectantes, antibióticos, algún aditivo que estemos utilizando. Pero si nos damos cuenta, pues prácticamente el menor porcentaje es en el tema de salud, ¿verdad? Porque es importante ver esto, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar si yo no tengo esta parte, este 5-8%? O sea, simplemente digo, ¿sabes qué? No me interesa, no voy a invertir en ello, porque a veces creo yo que es caro, ¿verdad? A veces esa es lo que un productor puede visualizar. Entonces, al querer ahorrarme este 5-8% y que se me dispare la mortalidad, obviamente todo lo demás se va a incrementar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un control. En cambio, si yo le invierto en este 5-8%, que es el menor porcentaje, hay grandes posibilidades de que todo lo demás, obviamente, se mantenga o se controle, ¿verdad? En el tema de lo que yo voy a invertir. Entonces, sí es súper importante tomar en cuenta esto. A veces nos dejamos llevar con la idea de que el tema un tema de manejo sanitario es demasiado caro, pero en realidad tenemos otros porcentajes en los cuales este porcentaje que vamos a invertir influye o incluso podríamos ahorrarnos algo en lo demás. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué los peces se enferman? Bueno, hay diferentes factores, ¿verdad?, que nos pueden afectar, ¿verdad? Ya sea densidades, que tengamos densidades muy altas, temas nutricionales, tal vez con menor frecuencia esto, pero pueden existir, tema de manejos, calidad de agua, las variaciones de temperatura y el tema de ambiente, ¿verdad? Dependiendo de mi tipo de producción, hay algunos que puedo controlar con mayor facilidad. Pero sí es importante mencionar que anteriormente, probablemente si yo tenía controlado la mayoría de estos factores, si alguno se descontrolaba, tal vez la mortalidad no era tan alta, ¿verdad? Pero de unos años para acá todo esto se ha complicado. De hecho, puedo tener controlado todo lo demás, puedo tener bajas densidades, puedo tener una buena nutrición, un buen control del ambiente, tal vez incluso el tema de manejo o densidades, reducirlo un poco. Pero tenemos una situación que el tema de la temperatura, no hay unidad de producción que pueda controlarlo con eficacia, ¿verdad? Sistemas de recirculación tal vez, pero en tilapia no, al menos aquí en México no hay, en donde se pueda
sea rentable tener un sistema de recirculación para la producción de tilapia. Y ya ni se diga en tema de jaulas, ¿verdad? En el tema de las jaulas, pues obviamente estamos a la expectativa de cómo se comporte el clima a lo largo del año. Hay años menos o más calurosos, pero pues eso es, ¿no? O sea, no hay manera de que nosotros podamos anticiparnos a eso. En el tema de las enfermedades, todos los que estamos aquí sabemos que estreptococos, y vaya, no solo en México, ¿verdad? En toda la producción de tilapia en que se encuentra en los trópicos, en las épocas en donde la temperatura se eleva, Streptococcus es la bacteria que reina, por así decir, en la producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la bacteria que se adapta más fácilmente con altas temperaturas. Hay otras enfermedades, Aeromonas, Edwardiella, pero estas son más controlables o están más, son más oportunistas. Tal vez si hacemos un buen manejo en la densidad, probablemente si utilizamos algunos aditivos tengamos un mejor control. Pero en el tema de Streptococcus, al menos hoy en día, no importa qué densidad maneje, vaya, densidad que sea rentable, ¿verdad? Qué aditivo, qué manejo, incluso qué antibiótico use, ¿verdad? Porque el antibiótico lo podrás utilizar ya que tienes el problema, ayuda a que el problema se detenga, pero posterior a que el efecto del antibiótico pasa, pues obviamente voy a tener un incremento nuevamente de la mortalidad. Ya todos hemos visto estos signos clínicos, no es la primera vez que los presento y vaya, todos los que estemos en la industria sabemos cómo identificarlo, ¿verdad? Este tipo de lesiones que son bastante comunes, sobre todo en los últimos años por nuevas cepas que han aparecido, que obviamente generan mayor, para ese tipo de problemas es todavía peor porque el producto lo logras finalizar, lo llevas a la cosecha y cuando estás comercializándolo, pues obviamente hay reclamos, ¿verdad?, de los clientes por la aparición de este tipo de lesiones que están relacionadas principalmente a Streptococcus. Y bueno, con este esquema, anteriormente, cuando las mortalidades probablemente no eran tan altas, por ahí del 2020, 2019, nosotros podíamos hacer un manejo, cualquiera de estas dos opciones, ¿verdad? Asumíamos la mortalidad. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo necesito sembrar una cantidad de peces, pero yo sé que tengo cierta mortalidad, probablemente siembro un porcentaje mayor para mitigar esas pérdidas, ¿verdad? Y la segunda opción, que es el antibiótico, ¿sale? Que también es una herramienta que está disponible, no solo en la producción de tilapia, en todas las especies, pero hay que entender cómo se utiliza esta herramienta, ¿verdad? No es una herramienta de prevención. A raíz del incremento de mortalidades, pues obviamente tuvimos o tenemos que visualizar una estrategia diferente, ¿verdad?, que incluya estos 6 puntos, ¿verdad? El tema de la vacunación, que está relacionada a la bioseguridad, tema de bienestar animal, buenas prácticas en general de la producción, tema de nutrición, súper importante. De igual manera, de unos años para acá, comenzaron a salir, por así decir, líneas de alimentos funcionales, ¿verdad? Anteriormente, nuestra preocupación era más enfocada a cuánta proteína y grasa tiene el alimento y ya, ¿verdad? Ya hoy en día estamos hablando de fitobióticos y algún otro aditivo que nos ayude a mantener un mejor control bacteriano o incluso un inmunoestimulante. Y obviamente el tema de la genética, hablando en sí de un pez, adquirir un pez que cumpla con las condiciones necesarias para que cuando yo lo esté alimentando, lo esté desarrollando, pues obviamente pueda expresar una mejor resistencia, ¿verdad?, a los ambientes que son desafiantes. En el tema de los antibióticos, quiero hacer un énfasis de que el tema de los antibióticos es una herramienta que existe y que tenemos que tener cuidado con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es nada más aventar antibióticos sin tener un control, sin saber qué dosis, sin saber incluso si mi problema es bacteriano, ¿verdad? Normalmente, vaya, por desconocimiento asumimos que cualquier mortalidad puede estar asociada a un tema bacteriano, pero he tenido oportunidad de platicar con productores que incluso me dicen, oye, mira, yo ya probé 2, 3 opciones y fíjate que tampoco me está funcionando, ¿verdad? Entonces sí es importante entender eso. Lo otro es que para el antibiótico lo vamos a utilizar
en el momento en el que ya empecemos a tener el desafío, ¿verdad? No es un preventivo, por así decir. Es una herramienta que se utiliza para controlar el problema ya que lo tenemos presente. Entonces nosotros tenemos que irnos más atrás. No podemos pasar años tras año trabajando de esa manera porque obviamente va a llegar a un punto en donde pues esta herramienta deje de funcionar. Y hay que entender que cuando tenemos un problema bacteriano, si el antibiótico no lo puede detener, ya no hay nada más que pueda funcionar, ¿verdad? Porque es la última herramienta a utilizar para el control de un problema bacteriano. Entonces sí es súper importante entender y tomar con seriedad ese tema del manejo de los antibióticos, aparte de que cuando ya los peces están infectados y empezamos a ver mortalidades, pues ya se empiezan a generar este tipo de lesiones, ¿verdad? Probablemente un pez se infectó, se enfermó, apliqué antibiótico y pues no murió, ¿verdad? Ahí está, lo sigo alimentando, pero obviamente el organismo del pez generó un método de defensa, por así decir, que es la formación de este tipo de encapsulados que se pueden encontrar en músculo y que la única manera que yo me dé cuenta es hasta que llegue la cosecha, haga un fileteo o incluso ya en peces que tienen la lesión demasiado desarrollada como por ejemplo aquí, pues por fuera podemos observar la lesión, ¿verdad? Pero sí es importante entender que esto no lo vamos a poder evitar con el uso de antibióticos y una vez que aparece y se empieza a desarrollar, no hay manera de que lo podamos revertir. Entonces aquí ya empezamos a hablar del tema de la vacunación como pilar de la bioseguridad. ¿Qué es la vacunación o cómo funciona? Pues en términos sencillos es el entrenamiento del sistema inmune contra enfermedades específicas, ¿verdad? Nosotros vamos a aplicar la vacuna a un pez que tenga las condiciones necesarias para poder ser vacunado y que a partir de ahí, en los días siguientes, empiece a desarrollar la inmunidad, empiece a expresar esa inmunidad contra el patógeno que yo haya vacunado, ¿verdad? Y cuando el pez sea expuesto al patógeno, pues obviamente va a resistir. Claro, dentro de la población probablemente yo tenga algunos individuos que desarrollen la enfermedad. En todas las especies pasa, en humanos que han sido vacunados también pasa de que contra la enfermedad que fueron vacunados, pues de igual manera se enferman, ¿no? Entonces, el objetivo es que el pez esté más apto para poder soportar o superar el problema, ¿verdad? Y nada más para ejemplificarlo, pues cómo funcionan las vacunas, ¿verdad? Entonces tenemos a unos peces que no vamos a vacunar, los peces los vamos a exponer, por así decir, llega la época de calor, la época de desafío, no los vacuné, estreptococos o cualquier otra bacteria, ¿no? Hay bacterias que ya están de manera endémica, no es posible, por así decir, evitarla. Entonces empieza a aparecer la bacteria, el pez se expone, empieza a desarrollar cierta inmunidad, pero la bacteria tiene la ventaja sobre el sistema inmune. ¿Por qué? Porque tiene una mayor velocidad de replicación, entonces el pez no logra defenderse y obviamente termina muriendo, ¿verdad? A diferencia de los peces vacunados, en donde yo los vacuné en una talla más joven, les di un tiempo para que pudieran desarrollar la inmunidad y obviamente esta inmunidad al estar ya fortalecida, pues al momento de que yo expongo a los peces a la infección, lo enfrentan de una manera mucho mejor y obviamente son más resistentes, ¿no? Y en el tema de las lesiones del músculo, pues obviamente no se presentan. Claro, puede haber uno que otro individuo que sí presente esta lesión, pero en menor frecuencia. Ahora, para hablar un poco del proceso normal de infección, si yo tengo mi grupo de peces, mi población, y tengo la bacteria, pues obviamente infecta a los primeros peces. Nosotros creo que ya todos conocemos cómo es un brote de mortalidad. Empezamos un día con 3, con 5, con 15, y empieza poco a poco a subir, ¿verdad? Entonces, hay una curva de mortalidad asociada a una enfermedad bacteriana, vamos a hablar en este caso, y llega un punto en el que obviamente toda la población estuvo expuesta, algunos superaron la enfermedad, no se murieron, pero vaya, son portadores, ¿verdad? ¿Y qué pasa al ser portadores? Que puede que más adelante, en una segunda oportunidad que tenga la bacteria, porque nuevamente hubo un incremento de temperatura, pues esté presente y me afecte, ¿verdad? Ahora, en otro escenario en el cual
no vacuno todos mis peces, solo vacuno a un grupo pequeño dentro de una población, pues bueno, obviamente vamos a tener nuevamente el problema, se va a empezar a difundir. Y aquí hay algo importante que mencionar: cuando nosotros tenemos una población que está parcialmente vacunada, los peces vacunados están dentro de un espacio con mayor desafío. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de población que están expresando la enfermedad, están liberando, por así decir, el patógeno. Entonces, constantemente el pez vacunado va a estar expuesto al patógeno y en algún punto se puede enfermar, ¿verdad? Ahora con lo del COVID todos escuchábamos lo de inmunidad de población, inmunidad de grupo, que sería el siguiente escenario, que es cuando todos los peces estén vacunados, pues obviamente va a estar expuesto a la enfermedad, va probablemente sí infectar a algunos peces, probablemente uno de ahí pueda enfermarse, pero al estar la mayor parte de la población vacunada, pues obviamente no va a trascender más allá de eso, ¿verdad? Entonces, sí es importante entender esto, porque si ustedes se ponen a investigar de cualquier producción animal, van a darse cuenta que cuando inician un programa de vacunación, es un programa de vacunación completo, ¿verdad? Toda la población se vacuna contra la enfermedad que tenemos, para la cual está el desafío, y es la única manera de que podamos nosotros tener un mejor resultado. Entonces, en conclusión, vamos a hablar de que un grupo vacunado, una unidad de producción 100% vacunada, pues obviamente va a tener mejores oportunidades de afrontar el problema que una unidad de producción que no esté vacunada o que esté parcialmente vacunada, ¿verdad? Entonces, sí es importante que podamos entender esta parte. Ahora, en el tema de vacunas, importante mencionar, aquí en México tenemos disponibles estas opciones que son específicamente para estreptococos, ¿verdad? Están diseñadas especialmente para los desafíos que tenemos en México. Obviamente son vacunas comerciales que están diseñadas para que puedan tener una protección estable, o sea, cualquier grupo que yo vacune va a tener una respuesta similar. Son específicas, dependiendo del problema que tengamos, pues obviamente tenemos que elegir cuál es la que nos va a ayudar mejor, y obviamente al final nos va a mejorar el producto que tengamos, ¿verdad? Tenemos la opción de la combinación de vacunas. Nuevamente, si tenemos problemas solo con un serotipo, vacunamos con una sola. Si tenemos problemas con otros serotipos, pues obviamente tenemos que hacer la combinación de las vacunas, ¿verdad? Y sí es importante entender esto, porque si yo vacuno contra un serotipo, pero en el sitio donde yo estoy tengo otro serotipo, al momento que yo controle uno, le estoy dando espacio a que la otra enfermedad se presente, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa de que puedo vacunar contra uno, contra el otro no, se presenta la enfermedad y me da la percepción de que la vacuna no tuvo el efecto deseado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no es contra lo que yo vacuné. En el proceso de vacunación, la verdad es bastante sencillo, no es un proceso tan complicado. Se tiene que tener obviamente todo un esquema, ¿verdad? Que va desde la identificación de la enfermedad, como tenemos aquí, en este caso en la identificación de enfermedad, pues tenemos que utilizar métodos de diagnóstico, tenemos que trabajar con los laboratorios, con los comités, ¿verdad? Identificar cuál es el problema, conocer cuál es la prevalencia de esa enfermedad, y una vez que ya identifico cuál es y tengo la opción de vacunar, pues utilizarla. En el estado de salud, ¿a qué me refiero con estos? Los peces que se van a vacunar tienen que tener aproximadamente arriba de 15, 20 gramos, pero voy a elegir una población que no esté presentando mortalidad, ¿verdad? En muchas ocasiones me ha tocado ver a veces que el productor por desconocimiento o por pensar que no hay ningún efecto contradictorio, tiene un lote de peces que viene con cierta mortalidad y dice, ¿sabes qué? Los voy a vacunar porque ya les toca, porque a ver si la vacuna puede tener la mortalidad, y si yo hago esto, obviamente va a dispararse más la mortalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pez no está apto para poder ser vacunado, ¿verdad? Está pasando por un proceso de enfermedad, su sistema inmune ya está trabajando contra una enfermedad, y si yo todavía le meto un manejo adicional, lo vacuno,
pues se me va a disparar la mortalidad muy alto. Entonces, una vez que identifiquemos o podamos controlar, por ejemplo, en este caso, aquí sí entrarían el uso de antibióticos previo a una vacunación. Si tengo un problema sanitario en un pez muy pequeño, lo trato, controlo la mortalidad, ya veo que la población tiene una mortalidad baja, está estable, ahora sí toca vacunarlo, ¿verdad? Para los desafíos que vengan para adelante. En el tema del manejo, pues prácticamente es minimizar el estrés. Cuando uno tiene que vacunar, una de las condiciones es que el pez no haya sido vacunado, no haya sido alimentado 24 horas antes y que obviamente no esté expuesto a manejos adicionales como cambios de malla, transferencias, porque necesitamos que el pez esté con el menor estrés posible para la siguiente etapa, que ya va a ser el tema de la vacunación, ¿verdad? Que el proceso de vacunación consiste en capturar los animales, anestesiarlos y luego posteriormente aplicar la vacuna, ¿verdad? Dependiendo de la vacuna que yo utilice, va a ser los equipos que yo vaya a utilizar, dependiendo de la cantidad de peces, va a ser el número de personas, y posteriormente que yo ya vacune estos peces, pues los mandamos a una unidad, un estanque, una jaula, que es donde vamos a darle el seguimiento, ¿verdad? Que eso es súper importante, la trazabilidad, saber cuál es mi mortalidad post vacuna, siempre hay una mortalidad que se puede generar por todo el proceso de vacunación, el cual obviamente vamos a buscar que sea mínimo y eso va a depender muchísimo de todo el proceso, de todo lo que esté atrás, ¿verdad? De lo que hablé de hacer la vacunación correctamente, hacer un buen manejo, revisar la salud de los peces. O sea, esta parte de aquí va a depender de todo lo que está atrás. Y lo que les mencionaba, ¿no? Ya para el tema de la vacunación necesito tener el ayuno, reducir el estrés, obviamente no tener densidades tan altas. Es importante que tengamos la información de ese lote, cómo venía, si ha tenido alguna enfermedad previa a la vacunación. Y esto, aplica para todas las especies, ¿verdad? En todas las especies animal, cuando vamos a vacunar tenemos que saber esto, ¿verdad? Es igual en humanos, ¿verdad? Cuando nos vamos a vacunar nos preguntan si has tenido enfermedades, si estás teniendo una enfermedad en ese momento. Y obviamente si no estás en las condiciones, pues no te vacunan. El tema de las condiciones ambientales es igual súper importante. Si tenemos bajas de oxígeno, si tenemos un ambiente demasiado desafiante, probablemente sea necesario posponer la vacunación o buscar un horario más adecuado. Y finalmente el tema del seguimiento, ¿verdad? Cuando tengamos algún brote de enfermedad, saber de qué es el brote, ¿verdad? Porque puede que no sea contra lo que yo vacuné, sino que sea contra otra enfermedad. Y hablando de beneficios de la vacunación, ya lo había mencionado, obviamente es un incremento en la tasa de supervivencia, lo cual me va a dar un incremento en la biomasa final. El factor de conversión no se va a disparar por la mortalidad que ya logramos controlar, lo que se traduce en una disminución del costo de producción, o más bien en no tener tantas pérdidas, mayor seguridad productiva, en general en todas las unidades, nuevamente, ¿verdad? En cualquier producción animal intensivo, las empresas que le invierten mucho dinero a las engordas de animales obviamente se preocupan por el tema de la prevención porque hay demasiado dinero invertido. Y finalmente, pues obviamente las ganancias, ¿no? que mejoran. Y bueno, como para ejemplificar, ¿verdad? Aquí algunos datos de lotes vacunados contra lotes no vacunados de algunas granjas, que obviamente cuando no se vacuna, pues los grupos vacunados, no es que no haya mortalidad, no estamos hablando de 0% mortalidad, sí hay un incremento, pero tenemos un control. De igual manera, algo importante es el tema de si yo mantengo un programa de vacunación a través de los ciclos productivos, voy a ir teniendo cada año una mejora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente cuando yo inicié mi programa de vacunación, dentro de mi unidad de producción tenía algunas otras unidades que no pude vacunarlas porque ya estaban muy grandes. Esas unidades de producción o esos animales estuvieron exponiendo a mis grupos vacunados a un desafío, pero para el segundo ciclo ya tengo más el 80% de la producción vacunada. Para el tercer ciclo ya estoy vacunando 100% y obviamente eso va a ir poco a poco reduciendo la mortalidad. Este es otro punto súper importante que siempre he hablado. Aquí en México escasamente hay
un par de productores que lo han estado desarrollando, lo han estado trabajando, que es el tema de los juveniles vacunados. Al menos en la parte del sur del país, el tema de los alevines es un desafío muy alto. Estoy hablando de que hay mortalidades del 50, del 70, del 80%, desde que el alevín llega de 1 gramo hasta que logra llegar a una talla de vacunación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay enfermedades, o hay una gran cantidad de enfermedades que me están afectando en etapas muy pequeñas, como el alevín, ¿verdad? Que es de 1 gramo o de menos de 1 gramo hasta los 15, 20 gramos. Entonces, no tenemos alternativas hoy en día efectivas para poder minimizar la mortalidad en etapas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a visualizar o a migrar a este punto, ¿verdad? Que es un juvenil, un pez de 10, 15, 20 gramos que desarrollé en estanquería y que en un momento dado lo vacunamos y lo sembramos en jaulas. Esto que estoy presentando aquí, en México, les comentaba, ya hay un par de productores que lo han hecho. De hecho, por lo que es la península, ya hay productores que están únicamente trabajando con juveniles porque lograron ver que sembrar un alevín y perder el 70% pues no era lo mejor, ¿verdad? Entonces, al principio un poco escépticos, pero ya hoy en día vieron que recibir un pez de 15, de 20 gramos vacunado es la mejor opción. Pero este sistema de producción lo manejan en Brasil, lo manejan en algunas zonas de Colombia, que igual está iniciando con eso, y ha sido un éxito, ¿verdad? Creo que, vaya, hoy en día tal vez no podemos decir vamos a producir todos juveniles, ¿verdad? Pero sí es importante ver hacia adelante, ¿verdad? Ver a esta posibilidad, ir planeándolo, hacer pruebas. ¿Sabes qué? No puedo sembrar todos juveniles, pero vamos a probar con un grupo, una jaula, un estanque, vamos a ver qué beneficios tengo hasta el final, a la cosecha, ¿verdad? Y vaya, para el productor final, para el que compra el juvenil, pues tenemos varios beneficios, ¿verdad? Reducción de día ciclo, minimizar la mortalidad, homogeneizar la talla, evitar el uso de alimentos iniciadores en zonas en donde solo debería dedicarme a la engorda. Entonces, creo que esto es algo súper importante. Y la industria de la tilapia para mí va en esa dirección, porque va a llegar un punto en el que estar solo con los alevines, sobre todo en sitios en donde se utilizan jaulas que son más desafiantes, pues va a llegar a un punto en el que no va a ser rentable, ¿verdad? Y finalmente, pues me gustaría cerrar con algunos puntos enfocados al tema de la prevención con vacunas. La vacunación es la mejor herramienta de prevención en cualquier especie y claro, en este caso contra estreptococos es una gran oportunidad. Es una prevención, es un método de prevención muy efectivo. El antibiótico es un método diferente de control de enfermedades. Disminuye la presión de enfermedades en una zona, ¿verdad? Claro, si tenemos diversas jaulas, pero también tenemos vecinos, obviamente lo ideal es que en toda la zona podamos vacunar para que podamos tener una mejor protección, ¿verdad? Y por último, pues de que la vacunación la tenemos que ver como una póliza de seguro prácticamente para todo lo que yo le he invertido a la producción, ¿verdad? Claro, hay desafíos, hay otras enfermedades, hay otros desafíos de manejo, de temas ambientales, ¿verdad? Pero al menos para el control de las enfermedades, creo yo que es clave para poder tener mayor éxito. Y listo. Muchas gracias, como siempre, a Mauricio Méndez. Si hubiera alguna pregunta para él, solamente levanten la mano para que les pasen un micrófono. Por aquí, por favor, si me ayudan con micrófonos. 2 caballeros levantaron la mano por ahí. Buenas tardes. Mi pregunta sería, en dado caso que en la región se encontrara un serotipo diferente de vacuna de estreptococos, ¿ustedes hacen primero el análisis para saber qué vacuna recomendarles
o solo les dicen apliquen esta vacuna y si les funciona, bien, y si no, probamos otro? Ok, con todos los productores que hemos estado trabajando, vaya, si ellos ya tienen algún avance en su revisión sanitaria, en un seguimiento sanitario, tomamos esa información, porque al final pues es bastante valiosa, pero si en un momento dado no tienen, tienen desconocimientos, a lo mejor ni siquiera saben si es estrep o no, nosotros hemos trabajado con muestreos para saber cuál es el serotipo que está afectando. A veces, digo, hay productores que usan solo una vacuna porque solo tienen ese serotipo, sobre todo cuando es estanquería, hay más control, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el tema de jaulas, yo te puedo decir que casi todos tienen todos los serotipos por el espacio abierto al que están desafiados. Otra pregunta sería, ustedes, digamos que ustedes no cuentan con la vacuna para el serotipo que está en la zona. ¿Ustedes podrían realizar una vacuna autógena? ¿Y qué costo tendría si ustedes pueden? Ok, no, nosotros únicamente trabajamos con vacunas comerciales. De hecho, con las vacunas que les presenté, prácticamente son los serotipos que se encuentran en México y que están identificados que son altamente patógenos para la tilapia, ¿verdad? Sí hay otros serotipos, pero que no representan mayor problema. Pero en el tema de producir como tal una vacuna específicamente para una región o una enfermedad específica, no, esa parte no la tenemos, únicamente vacunas comerciales. Gracias. ¿Qué tal, Mauricio? Yo creo que el tema es muy importante, la inmunocompetencia. Si no tenemos inmunocompetencia, la producción es un reflejo de la salud. Dos preguntas. La primera, ¿tienes algún estudio del retorno de inversión? ¿Cuánto gasto en vacunas y cuánto recibo por disminución de mortandad o producción? Y la segunda, de ese 5-8% que tú consideras para la salud, ¿cuánto consideras que va para vacunas? Considerando que la única herramienta que existe pues son antibióticos y manejo. Claro, sí. Ok, en general, si nosotros logramos reducir ese 8%, por ejemplo, de la mortalidad, prácticamente el programa de vacunación ya está pagado. O sea, ese 8% que presento, o un 5% que presento ahí, si logro reducir la mortalidad en un 10%, por ejemplo, ya tenemos, prácticamente ya se pagó el programa de vacunación. A partir de ahí, todo lo que reduzca, pues obviamente está superando ese costo, ese gasto que yo hice. ¿Mande? Exacto, exacto. Así es. Ah, claro, sí, sí. O sea, si logro ahorrarme ese porcentaje de mortalidad, ese 10%, ya estoy pagando prácticamente el programa todo el programa de vacunación del ciclo completo, por así decir, y todo lo que esté por encima de eso es el retorno que voy a tener.